es donde vemos con más evidencia que los hechos preceden al derecho. Habíamos comentado que a partir de 1648 le podemos poner la fecha de nacimiento a este ordenamiento jurídico y que nace bajo el reconocimiento de los estados que eran la potencia de la época, incluido el papado, en los acuerdos de Westfalia, cuando consagran este principio de igualdad jurídica, que lleva a un sistema descentralizado de normas jurídicas, tanto en la creación como en la interpretación como en la coacción. Coacción que, por cierto, termina conduciendo a la guerra. Y así tenemos una Primera Guerra Mundial en el año 1919, como consecuencia del término de la Primera Guerra Mundial. En el Tratado de Paz de Versalles se crea la Sociedad de las Naciones, para que sea garante de la paz, pero sin tener ninguna herramienta para ejercer esa garantía. Consecuencia, Segunda Guerra Mundial, y ya durante el desarrollo de la guerra se gesta la creación de la nueva organización internacional, la Organización de Naciones Unidas. Se adopta entonces en San Francisco la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Estamos frente otra vez ante una persona jurídica constituida ahora por un tratado abierto, y un tratado que fundamentalmente no es solo en función de los intereses de las partes, sino que reconoce valores esenciales para la existencia y el desarrollo y la subsistencia de una comunidad internacional. Esto es la paz y, por encima de todo, tener presente la dignidad de la persona humana. Para esto se le confían en el artículo 1 de la Carta los propósitos, los objetivos, las capacidades en virtud de las cuales la organización va a cumplir estos objetivos que se fijan en el tratado. Y si a la organización se le da ahora una capacidad de actuar en determinadas circunstancias, es evidente que van a haber que adoptarse una serie de principios que van a estar contenidos en el artículo 2 de la Carta, una serie de principios en función de los cuales van a actuar con vínculo jurídico tanto la propia organización como los estados que sean miembros de las Naciones Unidas. Originariamente, los 52 estados que comportaban las Naciones Unidas en guerra contra el Eje. Esto era así en febrero del 45 cuando se adopta el tratado. Pero abierto porque ulteriormente otros estados, diciendo que son y mostrando que lo son amantes de la paz y aceptando cumplir las obligaciones de la Carta, pueden postularse como estados miembros de la organización. Resultado, al día de hoy, prácticamente todos los estados de la comunidad internacional integran esta organización y por ende reconocen y aceptan estos valores esenciales. ¿Cuáles son esos principios entonces que obligan a los estados miembros y a la organización? En primer lugar, el viejo principio de igualdad soberana. La igualdad soberana sigue tan vigente como cuando se instituyó en 1648 y está contemplada en el artículo 2, párrafo 1 de la Carta. Si todos los estados son iguales jurídicamente entre sí, por cierto, no puede haber intervención en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados. Esto está reconocido en el inciso 7, y por cierto que vamos a ver después que este principio de no intervención del Estado A en los asuntos internos del Estado B, que si volvemos a los hechos los estamos viendo con relación a la triste situación que está ocurriendo en Siria desde hace ya más de un año, y que sin embargo por la Carta no da lugar a una intervención de otros estados en sus asuntos internos, lo vamos a comprender con toda evidencia cuando veamos después la excepción a este principio que obliga a la organización y a los miembros. En segundo lugar, un paso adelante efectivo con relación a la Sociedad de las Naciones. Si la organización va a ser la que va a tener la capacidad de actuar cuando haya amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión, evidentemente nos vamos a encontrar ahora frente sí a una regulación, pero ya no solamente de la guerra, lucha armada entre dos o más estados, sino que una regulación
del uso o la amenaza del uso de la Fuerza Armada. El concepto de guerra está suplantado por el concepto de conflicto armado. Basta recordar lo que hace un momento decíamos con relación a los conflictos de las nacionalidades en el interregno entre Primera y Segunda Guerra Mundial. Regulación del uso o amenaza del uso de la Fuerza Armada. Y acá van a tener en el artículo 2, inciso 4, en primer lugar, la obligación que asumen los estados de no usar ni amenazar con usar la Fuerza Armada contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier otro Estado. No es contra otro Estado parte, como era el Pacto de la Sociedad de las Naciones, donde la regulación se daba exclusivamente entre partes porque era contractual. Su naturaleza jurídica era contractual. Aquí es la obligación de no usar ni amenazar con usar la fuerza contra la integridad territorial por un lado o la independencia política por el otro de cualquier Estado, sea o no sea miembro de la organización. Si no se va a usar la fuerza, ni amenazarla, en el inciso tercero evidentemente tiene que estar contemplada la otra cara de la medalla, y es la obligación de solucionar pacíficamente las controversias. Ojo, no de solucionar cualquier controversia, sino que si las partes están de acuerdo en solucionarla, el método que elijan solo puede ser pacífico. Y algo muy importante que fue la base en 1648, el principio del cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales. Esto es una consecuencia del cumplimiento de buena fe de aquellos acuerdos primero, que solo fueron los acuerdos de la paz de Westfalia. Y por cierto, si la organización tiene la capacidad de actuar, los estados asumen la obligación de abstenerse de ayudar a cualquier estado contra el cual la organización esté llevando a cabo una acción. ¿Qué pasa con los terceros estados? Porque durante un buen periodo hubo estados que no eran miembros de Naciones Unidas. Por ejemplo, el caso de Suiza, que pasó muchos años antes de ser miembro de las Naciones Unidas, porque lisa y llanamente los suizos, cada vez que se le preguntaba, decían, no, nosotros neutrales, jamás vamos a pertenecer a nada. Nosotros acá, como tenemos un estatuto jurídico que nos defendió siempre, y nuestras montañitas neutrales. ¿Qué pasa con esos estados que no son miembros de la organización? Bueno, acá la obligación es de la organización. La organización tiene que ver cómo hace para que los estados no miembros adecúen sus conductas en las relaciones internacionales a los principios de la organización. Yo les decía que hay una regulación del empleo de la Fuerza Armada frente a una situación que puede conducir, de prolongarse, a una amenaza, uso o quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. Todo esto está muy bien, pero todo esto es sin perjuicio. Antes era sin perjuicio, en la época de la Sociedad de las Naciones, de un sistema descentralizado de sanciones. Ahora es sin perjuicio, por un lado, de la aplicación de las medidas coercitivas de la organización, que pueden constituir inclusive el empleo de la Fuerza Armada, y por el otro, la tan mentada legítima defensa colectiva. La legítima defensa colectiva de un Estado que es atacado hasta tanto actúe el Consejo de Seguridad. Esto está contemplado en el artículo 51. Legítima defensa que puede ser colectiva, por cierto, que también puede ser individual. El Estado atacado responde o responde con sus socios, con los que tenga acuerdos de seguridad colectiva.
Esto está contemplado en el artículo 51 y es la excepción a este principio de no intervención del artículo 2, párrafo 7. No intervención en los asuntos internos de otro Estado hasta que actúe la organización o hasta que el Estado haya sido atacado y la organización a través del Consejo de Seguridad no actúe. Propósitos, principios, evidentemente, si queremos que todo esto se realice, otra vez a una persona jurídica hay que dotarla de órganos. Los órganos están contemplados en el artículo 7 de la Carta. ¿Cuáles son esos órganos? Otra vez, en primer lugar, una asamblea, la Asamblea General. Esta Asamblea General va a estar integrada por todos los Estados miembros de la organización. Esto está la composición en el artículo 9 de la Carta. ¿Qué capacidad va a tener este órgano plenario? La capacidad, por cierto, de entender en todos los temas, en todas las cuestiones que se le han confiado a la organización. Pero hay un límite de tipo temporal. Ese límite de tipo temporal está contemplado en el artículo 12. Y como uno puede imaginar, ese límite temporal está dado porque esté actuando en esa cuestión el Consejo de Seguridad. Entonces, si está conociendo el Consejo, ahí la Asamblea General no puede intervenir. ¿Cuáles son las funciones que se le da a la Asamblea General? Las funciones es, en primer lugar, la de adoptar recomendaciones. En la adopción de recomendaciones, es decir, no de decisiones, por más que se llamen resoluciones, no tienen carácter vinculante. Per se, una resolución de la Asamblea General como tal no genera ni derechos ni obligaciones. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues lo mismo que ocurre con este artículo 2, párrafo 1, que reconoce la igualdad soberana de todos los Estados, es que el contenido de la resolución refleje algo que es ya una norma de tipo consuetudinario, una práctica cumplida con conciencia y obligatoriedad por todos los Estados. O bien que con el transcurso del tiempo el contenido de esa resolución vaya dando lugar a la formación de una nueva norma de naturaleza consuetudinaria y también a un tratado sobre una materia específica. Estoy segura que ya se está pensando, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General en el año 1948. Evidente, en ese momento todo lo que teníamos era en los propósitos de la organización y en las funciones, en el carácter de la organización, el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Pero ¿cuáles eran esos derechos? Pues había que hacer un catálogo. Ese primer catálogo aparece en una resolución de la Asamblea General. La resolución formalmente no es vinculante, pero el contenido de la resolución fue aceptado y reconocido como una norma del derecho internacional por otra vía de creación del derecho internacional, que es la costumbre, sin perjuicio que al día de hoy, gracias a Dios, hay muchos tratados que especifican y desarrollan el contenido de aquella resolución. Entonces, la Asamblea General va a adoptar recomendaciones sobre dos tipos de cuestiones. Unas pueden ser importantes y las otras son las demás cuestiones. ¿Dónde está la diferencia? Y ya ustedes se lo imaginarán. La diferencia está en la votación. Evidente hay que contar con los 2/3 de los estados presentes. Para las demás cuestiones basta una mayoría, otra vez, de los presentes y votantes. ¿Qué puede hacer la Asamblea además? La Asamblea, por cierto, puede fomentar la cooperación internacional. Y esto lo van a encontrar en el artículo 13, inciso 1A, de las funciones de la Asamblea. ¿Qué más puede hacer la Asamblea?
la Asamblea puede impulsar el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. Esto lo van a encontrar en el mismo artículo 13, inciso 1b. ¿Qué más va a hacer la Asamblea? Una función que es particularmente importante, la Asamblea va a examinar y aprobar el presupuesto de la organización. Esto está en el artículo en el artículo 17 de la Carta. ¿Qué puede hacer además la Asamblea? La Asamblea puede establecer organismos subsidiarios, cuidado con la terminología, organismos subsidiarios que entienda pertinente, subsidiarios, para el mejor cumplimiento de sus funciones. Y acá, con relación, por ejemplo, a esta función de desarrollar progresivamente el derecho internacional y codificarlo, la Asamblea General, por ejemplo, creó un organismo subsidiario particularmente importante, que es la Comisión de Derecho Internacional, un sujeto, un ente que va a aparecer más adelante varias veces en nuestro contexto de estudio. ¿Qué más tiene? Tiene funciones electivas. La Asamblea General va a elegir 10 miembros de carácter no permanente de otro órgano de la organización, que es el Consejo de Seguridad. Elige miembros no permanentes, esto está en el artículo 23, por un periodo de 2 años. Va a elegir los miembros del Consejo Económico y Social, aquel que tiene como particular función desarrollar la cooperación internacional. Y esto lo van a encontrar en el artículo 61 de la Carta. También va a elegir los miembros de un órgano que ya no tiene funciones. Este órgano es el Consejo de Administración Fiduciaria, creado para una categoría específica de pueblos sometidos a dominación extranjera, que está regulada en la Carta. Este Consejo de Administración Fiduciaria, los miembros los elegía ciertos miembros, la Asamblea General. Va a elegir, ahora sí, conjuntamente con el Consejo de Seguridad, no ella sola, son elecciones simultáneas de la Asamblea y del otro órgano, Consejo de Seguridad, a los jueces de la Corte Internacional de Justicia. Esto aparece ya no en la Carta, sino que en un tratado que integra la Carta, que es anexa a la Carta, que es el estatuto de otro órgano, la Corte Internacional de Justicia. En el estatuto de la Corte Internacional de Justicia es donde está previsto la elección con el Consejo de Seguridad, artículo 4, de los jueces de la Corte Internacional de Justicia. Y por último, algo bien importante, a recomendación del Consejo de Seguridad, no autónomamente, va a elegir a un personaje que en un rato vamos a ver y que tiene funciones actualmente particularmente importantes, el secretario general de la organización. Entonces, acá es elección conjunta con el Consejo y acá actúa a recomendación del Consejo de Seguridad en la en la designación de la persona, Ban Ki-moon en este momento, que es el secretario general de la organización. Y con solo decir el nombre de quién es el secretario, pues ya se dan cuenta de la importancia política que tiene este personaje dentro de la estructura de la organización.
Como estábamos viendo entonces, este derecho internacional que nace en 1648 sobre la base del principio de la igualdad jurídica y tiene una naturaleza de coordinación porque es totalmente descentralizado, en alguna medida se modifica en 1919 cuando en el Tratado de Versalles se adopta el Pacto de la Sociedad de las Naciones. Pero evidentemente las funciones, las competencias dadas a la pobre Sociedad de las Naciones no fueron suficientes y el mundo cayó en una segunda guerra a nivel mundial. Por eso durante la Segunda Guerra ya se negocia y se adopta el tratado constitutivo de la nueva organización internacional, la Organización de las Naciones Unidas, en el año 1945. Es un tratado abierto en el que se reconoce la existencia de valores esenciales a la existencia y a la supervivencia de la comunidad internacional. La paz, por un lado, y la dignidad del ser humano, por el otro. Con ese objetivo, en el artículo 1 de la Carta se establecen los propósitos para los que la organización se crea y en el artículo 2 se establecen los principios, podríamos decir, parodiando a algún profesor de Derecho Constitucional, las bases constitucionales de la organización, aquellos principios a los que tienen que adecuar su conducta tanto la organización como los Estados miembros. Y por supuesto, como es una persona jurídica, ideal o moral, como hubiera dicho Vélez Arfield, a más de tener capacidades, a más de tener bases de tipo constitucional, si quieren, tiene que tener órganos para que pueda cumplir esas funciones. Vimos el órgano plenario, la Asamblea General, pero vamos a ver también que otro de los órganos es el Consejo de Seguridad. Y este Consejo de Seguridad ya no es plenario. Este Consejo de Seguridad tiene una composición peculiar. Son 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes y 10 son no permanentes, elegidos por la Asamblea General por un periodo de 2 años. Los miembros permanentes son aquellos estados, pongámonos en 1945, que hasta ese momento habían llevado el peso fundamental de la Segunda Guerra Mundial. Son Francia, el Reino Unido, hoy día Rusia, que reemplazó a la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, porque así lo quisieron, las repúblicas que integraban la Federación. China y Estados Unidos. Aquel Estado que, habiendo sido una suerte de mentor a través de su presidente, la Sociedad de las Naciones, nunca la integró, porque el Senado, que tiene la capacidad de aprobar los tratados internacionales, cuando en nuestro país lo tienen diputados y senadores, el Senado nunca aprobó ese tratado. Estados Unidos es también entonces uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. ¿Y cuáles son estos son los miembros, la composición, cuáles son las funciones de este Consejo de Seguridad? Las funciones del Consejo de Seguridad, la Carta dice que son, en primer lugar, ser el responsable primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Y ojo con esta palabreja primordial, porque esto nos está señalando que no podemos olvidar que entre las funciones de la Asamblea General están todos los temas de la Carta. Por ende, que la Carta establece que la Asamblea, si no está actuando el Consejo, también puede entender en cuestiones que hacen al mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Y esta función primordial se desarrolla a través de 2 capacidades, que están directamente vinculadas con lo que se establece como propósito en el artículo 1, párrafo 1 de la Carta. En primer lugar, el Consejo de Seguridad puede instar, ¿se acuerdan de aquel lograr? Puede instar al arreglo o ajuste de aquellas controversias que, de prolongarse, sean susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. Y esto está regulado en el capítulo 6 de la Carta. ¿Qué es lo que puede hacer el Consejo? Bueno, el Consejo puede investigar, esto está en el artículo 34.
Volvemos al presente. Estamos leyendo cómo está actuando una comisión investigadora que el Consejo de Seguridad mandó, o la organización mandó a Siria para verificar si se emplean o se habían empleado allí armas químicas. Capacidad de investigación. Además tiene, esto está en el artículo 34, además tiene una capacidad de recomendar métodos de solución pacífica. Recomendar. Estamos dentro de la palabra, el alcance de la palabra instar. Recomendar métodos de solución. Artículo 36. Y además, pero solo si las partes en la controversia se lo piden, puede recomendar la solución específica a la controversia que de prolongarse puede en peligro la paz y la seguridad internacionales. Artículo 1, párrafo 1. Por un lado, lograr el arreglo o ajuste de controversias internacionales. Por el otro, actuar. Dos verbos totalmente distintos. ¿Cuándo puede actuar? Puede actuar en casos de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Y esto está regulado en el capítulo 7 de la Carta. Ahora, ¿cómo sabemos si algo que está ocurriendo en algún rincón del planeta constituye un hecho o una situación que es una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión? Y evidentemente el que va a tener la capacidad exclusiva y excluyente de determinar la naturaleza jurídica de ese hecho, de esa situación, va a ser el Consejo de Seguridad, artículo 39 de la Carta. Y en ese sentido, una vez que hizo esta determinación, por cierto, como va a actuar, puede decidir medidas. Y acá es donde vemos la diferencia fundamental con la Sociedad de las Naciones. Toda medida decidida, y esa es la palabra que emplea el Consejo cuando así quiere actuar, toda medida decidida por el Consejo de la Seguridad es vinculante para todos los Estados miembros de la organización. Si decide un embargo, es decir, si decide, por ejemplo, una medida que no implica el uso de la Fuerza Armada, o si decide una medida que sí implica el uso de la Fuerza Armada. Y para llevar a cabo estas medidas, como la organización no tiene un ejército propio, la organización, además de decidirlas, va a poder negociar, sea con los Estados miembros, sea con los organismos internacionales, organizaciones internacionales intergubernamentales, sea de legítima defensa colectiva, sean acuerdos regionales, quién va a llevar a cabo la medida que ella decidió. ¿Qué hace el Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad puede adoptar tanto recomendaciones como decisiones. Estas decisiones, decíamos hace un momento, son obligatorias. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en el tipo de cuestión. Si son cuestiones procesales, se pueden adoptar por 9 votos afirmativos de los miembros del Consejo de Seguridad. Las demás cuestiones van a adoptarse también por 9 votos afirmativos, incluyendo los votos afirmativos de los miembros permanentes. Y esta palabreja afirmativa es realmente importante, el mecanismo de votación está en el artículo 27, porque esto quiere decir que si un miembro permanente se abstiene, o si un miembro permanente no está presente en la sesión, pero se llega a los 9 votos, la decisión se puede adoptar. En cambio, si el miembro permanente expresa un voto negativo, ejerce su derecho de veto y la decisión no se puede adoptar. También a lo largo del tiempo transcurrido hasta casi hace unos días atrás, los diarios hablaban de las dificultades de Rusia y de China
para considerar en el marco del Consejo de Seguridad la lamentable situación que en cuanto a las muertes de personas civiles está ocurriendo aún al día de hoy en Siria. Y esto está acá, la clave. ¿Qué es lo que hace también? Ya lo vimos. Va a recomendar al Consejo a la Asamblea General la admisión de nuevos miembros. Es decir, que el candidato a ser Estado miembro presenta su cartita en la Secretaría General, se gira al Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad examina si ese Estado, objetivamente, él lo considera un Estado amante de la paz y un Estado que realmente se obliga a cumplir las obligaciones que emergen de la Carta y si además, a juicio del Consejo, está dispuesto a cumplir las obligaciones que emanan de la Carta. Esto está regulado como admisión de nuevos Estados miembros en el artículo 4. Y por último, tiene la misma capacidad que tenía la Asamblea General, la capacidad de establecer organismos especiales que lo ayuden a cumplir sus funciones. Esto está en el artículo 29 de la Carta. Y basta que les recuerde los tan mentados cascos azules para que ustedes vean, por ejemplo, qué tipo de organismos especiales suele crear el Consejo de Seguridad. También les puedo mencionar algo quizás no tan conocido, pero que suele estar en los diarios, que son los tribunales penales internacionales ad hoc, que en primer lugar para la situación planteada en la Yugoslavia y después para Ruanda, creó el Consejo de Seguridad como uno de sus organismos especiales. No son órganos, son organismos especiales. ¿Qué otros órganos tenemos? Les decía hace un rato que uno de los órganos cuyos miembros, algunos de sus miembros eran elegidos por la Asamblea General, era el Consejo de Administración Fiduciaria. Iba a trabajar bajo la autoridad de la Asamblea General. Pues este Consejo, que velaba por la aplicación de los acuerdos con las potencias y administradoras y la organización, en virtud de los cuales se colocaban ciertos territorios que están especificados en la Carta, bajo el régimen de administración fiduciaria, ¿cómo cumplía el objetivo con relación a esos territorios de hacer que esos pueblos que estaban sometidos a esa dominación, que era extranjera, que esos pueblos pudiesen determinar libremente su destino? ¿Se acuerdan de los propósitos de la organización? Bueno, este órgano terminó sus funciones en el año 1994, cuando la Asamblea General verificó que el último de estos territorios, que era el territorio de Palau, había logrado llegar al dominio propio. Eso está verificado en la resolución del Consejo de Seguridad del 1 de noviembre de 1994. Es decir, que desde 1994 este Consejo, por suerte, no tiene funciones que cumplir porque esos pueblos sometidos a dominación extranjera, todos han ejercido su derecho a la libre determinación, sea ser independientes, sea unirse, 2 o 3 de ellos, sea pasar a tener la condición de estados asociados de algún estado ya existente. Pero esa categoría específica de territorios, no otra categoría contemplada en la Carta, que es la categoría de los territorios no autónomos. Categoría que más adelante vamos a ver más en detalle cuando veamos, por ejemplo, algo que le interesa particularmente a Argentina y que es la cuestión de Malvinas. Esa es la categoría a la que pertenece jurídicamente el territorio de Malvinas. Nos queda todavía un órgano. Ese órgano es la Secretaría, contemplada en el artículo, a partir del artículo 97 de la Carta. Y la Secretaría está integrada por un secretario general. Vimos que el secretario general está designado por el Consejo de Seguridad, por la Asamblea General, pero a recomendación del Consejo de Seguridad. ¿Y por qué es tan importante este personaje? Si bien es el funcionario administrativo
más importante de la organización y que representa a la organización, uno diría chocolate por la noticia. Así fue también el secretario de la pobre Sociedad de Naciones. ¿Qué tiene este señor, Ban Ki-moon en este momento, que no tuvieron todos los otros pobres de la Sociedad de las Naciones? Pobres entre comillas, porque eran personas brillantes, muchas de ellas. Tiene la capacidad política que está en el artículo 99. El secretario general puede llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre todo hecho o situación que a juicio del secretario general está poniendo en peligro la paz y la seguridad internacionales. En buen romance esto quiere decir que él puede incluir un tema en la agenda del Consejo. De otra manera, incluir en la agenda del Consejo un tema, como ustedes ya imaginarán, evidentemente no era una cuestión de tipo procesal, sino que era una cuestión para la cual en el seno del Consejo de Seguridad había que decidir la categoría jurídica de la cuestión. Entonces, el secretario general, él puede llamar la atención del Consejo e incluir el tema en la agenda del Consejo. La Secretaría además está integrada por un personal que es designado por el secretario general, está en el artículo 101 de la Carta, y tiene una función muy importante, y es la Secretaría como tal, y es la función de llevar a cabo el registro y la publicación de todos los tratados internacionales que se encuentren en vigor. Si un tratado internacional no está registrado y publicado por la Secretaría General, no puede ser invocado por nadie ante ninguno de los órganos de la organización. Esto hace a que la diplomacia internacional no pueda ser absolutamente secreta. Cuando se llega a un acuerdo, pues hijo mío, si te interesa el acuerdo al que llegaste, instruye rápidamente a tu representante ante Naciones Unidas para que lo lleve a la Secretaría a llevar adelante el registro y la publicación de ese tratado. ¿Qué es lo que vemos entonces como una suerte de balance de todo lo que hemos considerado hasta ahora, para que podamos decir que no estamos enfrente solamente de un conjunto de pautas de naturaleza jurídica que generan derechos y obligaciones para quienes la propia norma determina que son sus sujetos, sino que estamos a partir de 1945 frente a un sistema de normas que está integrado por dos subsistemas. Un subsistema de coordinación, hace un momento les decía, capaz que el 70 o el 80 o el 90% de las relaciones internacionales en el ámbito jurídico se dan dentro de este marco de la igualdad soberana de los Estados, pero un subsistema de cuasi subordinación que está dado fundamentalmente por el derecho de la Carta, la capacidad del Consejo de Seguridad de adoptar decisiones obligatorias para los Estados como tales y en sus ámbitos internos. Y en última instancia, porque hay una disposición, vamos a escribir algo así acá, fuera de Naciones Unidas, algo así como balance, hay una jerarquía normativa, porque en el artículo 103 de la Carta se establece que los Estados miembros no pueden contrariar ninguna de las obligaciones asumidas por la Carta o en virtud del derecho de la Carta. Es decir, que esta normativa es superior a cualquier otro acuerdo, a cualquier otro tratado que concluyan los Estados. En cuanto a las normas, hay jerarquía, pero además las normas jurídicas ahora tienen dos naturalezas, pueden ser dispositivas o pueden ser también imperativas, es decir, que no admiten acuerdo en contrario, porque son aquellas que amparan los valores fundamentales de la comunidad internacional. Paz y dignidad del ser humano, seguro. Parte de la doctrina postula también la preservación del medio ambiente. Yo tengo dudas porque tiene que ser reconocida y aceptada
por la comunidad de estados en su conjunto el carácter imperativo de orden público de una determinada norma en función de un determinado valor. Y me parece que nos quedamos en aquellos dos valores que estaban en el preámbulo de la Carta, que están al día de hoy en el preámbulo de la Carta. ¿Qué otra modificación podemos ver? Una modificación en relación a las categorías de sujetos. Acuérdense que por sujetos de un ordenamiento jurídico entendemos todo ente a quien ese ordenamiento jurídico, aunque sea una norma de ese ordenamiento, le otorgue un derecho o una obligación. Vemos también una modificación en las categorías de sujetos del derecho internacional. No cabe la menor duda que cuando estábamos en 1648, esa categoría solamente estaba integrada por estados que gracias a los Paz de Westfalia eran jurídicamente iguales, pero nada más. Estados que en consecuencia tenían la capacidad plena para crear normas, interpretarlas y ejercer la coacción. Pero ¿qué vemos nosotros ulteriormente? Vemos aparecer organizaciones, vamos a escribirlo entero, internacionales, intergubernamentales, que van a ser creadas por tratado entre estados y a las que se les van a dar en el tratado constitutivo de determinada organización capacidades específicas. Y como lo estamos viendo desde la óptica de la Carta de Naciones Unidas, es decir, de 1945, ustedes ya se dan cuenta, con lo que hemos hablado hasta hace un momento, que vamos a encontrar como organizaciones internacionales intergubernamentales los acuerdos u organizaciones regionales. Está en el capítulo 8 de la Carta. Tienen como fin específico ocuparse de la solución pacífica de controversias susceptibles de ser tratadas a nivel nacional, a nivel regional. La que nos interesa, la que conocemos seguramente por todos, la Organización de Estados Americanos, la OEA. Acuerdos de legítima defensa colectiva, aquellos que estaban en el artículo 51 de la Carta como excepción. ¿Cuál nos concierne directamente? Porque somos Estado parte, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en nuestro TIAR, pero más comúnmente nombrado por la OPENSIA, la OTAN o la NATO, es decir, el Tratado del Atlántico Norte, como ejemplo de acuerdos de legítima defensa colectiva. Y por último, nuestros organismos especializados, aquellos, ¿se acuerdan?, que actuaban con el Consejo de Seguridad. Estos tienen su base en el artículo 57 y concordantes de la Carta de las Naciones Unidas. Por cierto, que también puede haber no, sino que por cierto, que hay otra categoría jurídica a partir de 1945, que es sujeto de derecho internacional y que es la que nos concierne directamente a cada uno de nosotros. El individuo, a partir de que entra en vigor la Carta, pasa a tener ciertos derechos humanos inherentes a su condición de ser humano, independientemente que los reconozca o no el ordenamiento jurídico del Estado bajo cuya jurisdicción él habita. Y por último, nada obsta, porque siempre tenemos presente nuestro principio de igualdad jurídica, que otros entes vean reconocida su condición de sujeto del derecho internacional con relación a un determinado Estado o a determinados Estados que así lo acuerden con ellos. El ejemplo más obvio, mencionado casi permanentemente, es la Santa Sede, a través de los acuerdos de concordato, con los estados que concluyen acuerdos de concordato, con esos estados, para esos estados es un sujeto de derecho internacional. Otro, meneado en los diarios particularmente en estos días, son los grupos armados organizados. Ejemplo obvio, la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias en el marco de Colombia, que están negociando con el Estado de Colombia un eventual cese de la cuestión armada que los opone. Gracias.
finalizando, es interesante realmente la presentación de la doctora Hortensia. Ella tiene mucha experiencia. Y solo que ahora ella no es Ban Ki-moon, el secretario de la ONU, ¿verdad? Es otro personaje que lo tenía así muy presente, pero en este momento se me escapa. Jóvenes, creo que de la OEA es Luis Almagro, ¿verdad? Que es a la persona que acabamos de ver llegar a nuestro país, ¿verdad? Perdón, Antonio Es Guterres, licenciada. ese Antonio es de la ONU, Guterres. ¿verdad? Sí. Así es, licenciada. Muchísimas gracias por averiguar el dato hoy. Sí, Antonio Guterres es el actual secretario de la ONU. Y Almagro es de OEA. Porque lo que pasa es de que ellos pueden repetir un periodo, ¿verdad? Creo que son 4 años, pero pueden repetir un siguiente periodo.